Entonces la transmisibilidad no era tan alta. Sin embargo, al ser un virus de transmisión respiratoria es difícil de contener. Es muy difícil de contener. Otro aspecto que nos mostró ya los datos de China era que la letalidad, es decir, la mortalidad de de la enfermedad tenía que ver con dos cosas, principalmente con la edad y con la comorbilidad. Primero que se vio que a los niños no les afectaba significativamente. Y si se infectaba, no hacía una enfermedad grave. Es decir, no había ningún paciente que había fallecido menor de 24 años en las primeras series que publicaron. Ninguno. Ningún, ninguna persona menor de 24 años había fallecido. Entre aproximadamente 1000 casos, entre los primeros 1000 casos aproximadamente que hubieron en China. Sin embargo, se vio que a partir de los 40 años se empezaba a duplicar la tasa de mortalidad. La mortalidad normal en personas jóvenes era de 0.2, ¿no? Pero encima de los 40 ya había una mortalidad que era el doble de 0.4. Y encima de los 50, la mortalidad se triplicaba con respecto a los de 40, ¿no? Y prácticamente se sextuplicaba respecto a los pacientes menores de 40 años. Y así sucesivamente, ¿no? Y se vio que cuando el paciente tenía más de 60 años, la mortalidad prácticamente ascendía hasta el 3.6%, ¿no? Y si el paciente tenía más de 70 años, la mortalidad era casi el 80%, del 8%. Y el paciente mayor de 80 años, la mortalidad era casi del 15%. Y de igual forma, ¿no?, la comorbilidad era muy importante. Una persona que tenía diabetes o enfermedad cardiovascular representaban el 10 y el 7% respectivamente de los pacientes que fallecían. Un aspecto importante también que se ha dicho es que la tasa de fatalidad en hombres es casi el doble que las mujeres. Sin embargo, la fatalidad, estos datos están quedando cortos, porque acuérdense que estos datos son casi de los primeros 1000 casos que ocurrieron en China. Ahora que vamos a ver que tenemos cerca de 5 millones de personas afectadas. Y por la experiencia local que tenemos, vemos que la mortalidad en hombres versus mujeres, es prácticamente muy dispar, ¿no? En el hospital, por ejemplo, de cada 10 pacientes que tenemos, 9 son varones, 1 solo es mujer. Y generalmente son mujeres de la tercera edad. Bueno, dicho estos antecedentes, vamos a pasar a la descripción de la epidemia actual, cómo está en este momento y cómo está a nivel regional y local. El epicentro inicial de la epidemia, que fue China. China rápidamente hizo cuarentena, tomó medidas de distanciamiento social y de aislamiento rígida, y prácticamente su epidemia se estancó en cerca de 85,000 casos. Y reportaron 3,600 fallecidos. Después han hecho una corrección de sus datos, donde hablan de 4,000 y tantos fallecidos. Lo que significa que más o menos la mortalidad en China estuvo entre 3 y 4% en los casos. Después de China, rápidamente pasó a algunos países cercanos, Corea, Japón, pero todos los países cercanos a China ya tenían experiencia de las epidemias. No solo experiencia, sino también tenían la tecnología para hacer PCR, ya tenían reactivos, además son poblaciones culturalmente más disciplinadas para acatar las medidas de distanciamiento social impuestas. La epidemia se trasladó a Oriente Medio, siendo uno de los países más afectados Irán.
Irán es uno de los países más afectados, todavía hasta la fecha. Y después la epidemia se trasladó a Europa. En Europa afectó principalmente a Italia y España, ¿no? Casi con mortalidades entre el 8 y el 10 y el 12% de letalidad, ¿no? En Italia y España. Menos importante Francia y Alemania, menos importante también. Después Reino Unido, que van como epidemias más retrasadas, ¿no? A África aparentemente todo ingresó mucho la epidemia. También hay que recordar que África es un país que está bastante ruralizado, ¿no? Y de repente, sí, y también los datos no son muy confiables de este continente, o tal vez recién está empezando a arrancar la epidemia. Pero después la epidemia se trasladó a los Estados Unidos, inicialmente o mayoritariamente a Nueva York, ¿no? Y finalmente la epidemia ha escalado en América Latina. Hoy por hoy tenemos en Estados Unidos más o menos que es el que reporta la mayor cantidad de, la zona con mayor cantidad de afectados. Tiene 1.500.000. En Europa también más o menos por ahí 1.500.000. En Asia, más o menos 1 millón. Ahora, por ejemplo, Rusia tiene cerca de 330.000 casos más o menos. Miren, que ya lo superó a China, ¿no? Pues más o menos entre India está en 100.000 casos más o menos. Ahí suman más o menos. Y Irán otros 300.000 casos, más o menos. En general, Asia suma más o menos ahora en la actualidad 1 millón más o menos de casos. En América Latina estamos cerca del millón, o sea, aproximadamente hay 700.000 casos. En general, en todo el mundo, al día de ayer que hice la revisión de las estadísticas, hay más de 5.200.000 pacientes diagnosticados con COVID-2019, de los cuales han fallecido más de 340.000 pacientes. Entonces, si uno hace un análisis así grosero y rápido y divide 340.000 entre 5 millones, más o menos la tasa de letalidad a nivel global, a nivel general, es bajísima, ¿no? Más o menos estamos hablando de 0.5%. ¿No? Sin embargo, en cada zona, en Estados Unidos, por ejemplo, la letalidad es de más o menos 0.5%, ¿no? No es muy alta. En Perú sí tenemos una letalidad un poco considerable en algunas zonas. Vamos con los datos de Perú. Hasta el día de ayer en el Perú se habían confirmado 111.698 casos, ya sea por pruebas rápidas o por pruebas moleculares, de los cuales habían fallecido 3.244. Si uno hace un análisis más o menos, en Perú como país estamos alrededor del 3% de letalidad. En cambio, la mortalidad, la letalidad quiere decir el número de fallecidos sobre el total de casos diagnosticados. En cambio, la mortalidad se refiere al número de fallecidos sobre la población que habita ese lugar. Por eso se aprecia en 100.000 habitantes. La mortalidad, más o menos estamos alrededor del 10% en el Perú. Hay que recordar un dato interesante, que el primer caso de COVID en el Perú data del 6 de marzo de este año. Y más o menos la barrera de los 100.000 casos lo hemos pasado el 20, después de 45 días. Un tiempo corto, ¿no? Comparado, por ejemplo, con otros países como Brasil. Brasil, para pasar la cifra de los 100.000 se demoró más o menos 45 días. Digo, se demoró cerca de 70 días aproximadamente. En cambio, nosotros lo hemos hecho en 45 días. O sea, tenemos una epidemia un poco más, con mucho mayor pendiente. Cuando nosotros revisamos un poco
los datos en América Latina, estamos viendo que hoy por hoy, digamos, el día 20, a partir del día 20 de este mes, en América Latina hubo 33.000 casos en un solo día. Entonces, esta cifra ha sido mucho mayor que en Estados Unidos y mucho mayor que en Europa. Es decir, el epicentro actual de la epidemia, hoy por hoy, es América Latina. Ahora, ¿cómo está América Latina? ¿Cuál es el ranking? Brasil tiene 330.000 casos. Es el primer país que aporta casos en América Latina. 330.000 casos. Y con 330.000 casos, Brasil representa, está en el ranking 3 de países con mayor cantidad de casos en el mundo. El Perú tiene 111.000 casos. Está segundo en América Latina y está 12º a nivel mundial en cantidad de casos. Después le sigue México con 62.000 y Chile con 61.000. Miren este dato interesante. En cuanto al número de fallecidos, Brasil igual marca la tendencia, tiene 21.000 casos. Y está en es el sexto país con más cantidad de fallecidos en el mundo. Después viene México, que tiene 7.000 pacientes fallecidos y está en el 10º lugar de pacientes fallecidos en el mundo. Y de ahí viene Perú, que tiene 3.200 fallecidos y ocupa el puesto 18 en el ranking mundial de países con mayor cantidad de fallecidos. Ahora, pero ya vimos que una cosa es la cantidad de fallecidos y otra cosa es la tasa de letalidad y otra cosa es la tasa de mortalidad. Primero que la cantidad de fallecidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay mayor cantidad de fallecidos porque obviamente hay mayor cantidad de población. Entonces el número de fallecidos tiene que ver con el número de casos y el número de casos con el número de población. Por eso es que más importante es el dato de mortalidad, porque hay mortalidad, en la mortalidad es el número de fallecidos respecto al número de pobladores que tiene ese país o esa región. Entonces, en el ranking de mortalidad, aquí aparece un país vecino que ha sido altamente golpeado y que sus cifras probablemente estén mucho mayores todavía, porque hay un periodo de su registro, ¿no? Ecuador tiene una mortalidad de 17 casos por 100.000 habitantes. En cambio, Perú está en más o menos 10 casos por 10.000 habitantes. Hasta el momento. En algunas regiones más, otras regiones menos. Brasil está casi estamos como Brasil. Y Perú están por ahí. Y después viene México un poco más atrás. Ahora miren que Ecuador tiene menor cantidad de casos, pero la mortalidad es mucho mayor porque su área es pequeñita, ¿no? Tiene muchos casos en pequeña área, obviamente aporta más cifras a su mortalidad. ¿Qué aprendimos o qué concepto se manejó con respecto al control de la epidemia? Se dijo de que lo importante era aplanar la curva, porque la curva natural de la enfermedad o de la infección era esta, y lo que se buscaba con las medidas, sobre todo con la cuarentena, era aplanar la curva. Y ojo, que aplanar la curva era una estrategia no para desaparecer la epidemia, sino aplanar la curva era una estrategia para enlentecer la epidemia. ¿Por qué? ¿Por qué era importante enlentecer la epidemia? Porque si la epidemia venía como venía, con la ola que venía, entonces iba a sobrepasar largamente el sistema de salud del país. Entonces, al enlentecerlo, el sistema de salud, ya de por sí precarizado, iba a tratar de soportar en algo. Pero ya vemos que el sistema de salud no solo estaba precarizado, ¿no? Sino estaba abandonado. Entonces, a pesar de que
la epidemia se ha enlentecido, nuestra capacidad como sistema sanitario está muy baja, no se ha podido contener significativamente la mortandad. Entonces la estrategia que se planteó, la famosa estrategia del martillo y la danza, que lo que decía era que había que aplicar un martillazo, es decir, una cuarentena estricta para frenar la primera ola y después ir a danzar con las siguientes olas de la epidemia, era una estrategia racionalmente útil. Sin embargo, las estrategias que funcionaron en algunos lugares, por ejemplo, funcionó en China, en todos los países asiáticos, principalmente por la disciplina que tiene la población y